Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, miércoles 30 de septiembre. Continuamos con su materia de matemáticas. A continuación les estaré explicando el tema del día de hoy. Para la actividad del día de hoy necesitamos su libro de matemáticas, su cuadernillo y el cuaderno Meraki. Vamos a ver lo que es el plano cartesiano. En este caso es el cruce de dos líneas, las cuales representan mi línea vertical a las coordenadas del eje de las Y y mi línea horizontal al eje de las X. También el eje de las X se le conoce como abscisas y el eje de las Y como ordenadas. Aparte, tenemos lo que son cuadrantes. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. De ahí es que todo lo que encontramos del punto centro a la derecha y a la parte superior, esto va a ser positivo. Siendo entonces del punto centro del lado de las X hacia la derecha, son números positivos. Del punto centro a la parte superior en el eje de las Y son positivos. En el segundo cuadrante, nuestras coordenadas serían negativo, positivo. Negativo del lado de las X y positivo del lado de las Y. Tercer cuadrante sería negativo, negativo. Negativo del lado de las X y negativo del lado de las Y. Cuarto cuadrante sería positivo, negativo. Positivo del lado de las X y negativo del lado de las Y. El plano cartesiano nos ayuda a identificar coordenadas. ¿Dónde es donde yo voy a estar agregando las uniones o las coordenadas, en este caso, que yo tengo representadas aquí? Mi coordenada A me dice que está en el 1,3. Esto significa que todo el número primero de este lado va a ir en el eje de las X y el segundo número va a ir en el eje de las Y. Por lo tanto, mi coordenada A se localiza en el 1 de las X. Yo aquí estoy, 1 de las X contra el 3 de las Y. Aquí está el 3 de la Y. El punto en donde estos dos llegan a cruzarse, esta es mi coordenada. Mi coordenada B me dice que está en el menos 2 de las X. Entonces sería menos 2 de este lado y en el 1 de las Y. El 1 está aquí. Entonces el punto donde se cruzan, esta es mi coordenada B. La coordenada C me dice que está en el menos 4, menos 3. Entonces sería menos 4 y menos 3. Donde se juntan, en este punto yo tengo mi coordenada C. Por último tengo la coordenada D que me dice que está en el 3, menos 2. Entonces sería 3 en X y menos 2 en Y. Donde se unen, esta es mi coordenada D. Y así sucesivamente puedo ir generando coordenadas en mi plano cartesiano. Ahora vamos a ver dónde podemos aplicar nuestro plano cartesiano. En esta parte pues solo tenemos la mitad del plano cartesiano o el cuadrante 1, que en este caso vamos a tomarlo como referencia de un gráfico. Tenemos el ejemplo que nos dice: la altura que obtiene un líquido en función del llenado nos dice que es la siguiente. Cada hora, en este caso, la primera hora tardó en llenarse 5 metros de altura. Esto significa que solo tuvimos 5 metros de altura la primera hora. En 2 horas tardamos en llenar 6 metros. Entonces significa que estaríamos en esta parte. A las 3 horas nosotros llenamos 7 metros y así sucesivamente. Entonces, esto nos está indicando que tenemos, dependiendo de un tiempo, ahí existe una altura. Pueden ser otros tipos de rublos, pero la idea es tener un eje, que en este caso va a ser el eje de las X, y un eje de las Y para poder graficar.
En este caso a mí me está indicando que yo tengo mi primer coordenada, que sería 1,5. Por lo tanto sería 1,5 y yo tengo aquí mi primer coordenada. La segunda coordenada me dice que es 2,6. 2,6 en esta parte. 3,7. 3,7 en esta parte. 4,8. 4,8. 5,9. 5,9. Y si se fijan, nosotros estamos teniendo una continuidad. Si yo uno todos estos puntos, a mí me quedaría una línea recta. Por lo tanto, a esto también se le conoce como una ecuación. Al ser una ecuación de línea recta, esto significa que es una ecuación de primer grado. Si yo quiero representar lo que está sucediendo en esta situación, obviamente yo tengo que ponerla en función de ecuación. Para esto, tengo que saber cuál es su proporcionalidad. Al hablar de proporcionalidad me dice que al estar sumando, multiplicando, dividiendo o restando un número con otro número, me va a ser proporcional al consecutivo. En este caso, en la primera hora nosotros tuvimos 5 de altura. Esto significa que la diferencia de 1 entre 5 puede ser 4. Por lo tanto, si yo decido a 2 agregarle 4, ¿me va a dar 6? Sí, entonces vamos bien. Si a 3 decido agregarle 4, ¿me da 7? ¿Sí? Si a 4 decido agregarle 4, ¿me da 8? Vamos bien. Y a 5 decido agregarle 4, ¿me da 9? Sí, entonces significa que mi proporcionalidad en común de todos estos números es el 4. Por lo tanto, si esto yo lo quiero ver reflejado en una ecuación, me diría lo siguiente. Y es igual a 4 más x. Por lo tanto, me dice lo siguiente, que el eje de las y's, en este caso es la altura, va a ser igual a 4 más el valor de x. Por lo tanto, si yo tengo 4 más 1, me va a dar 5. 4 más 2 me va a dar 6. 4 más 3 me va a dar 7 y así sucesivamente. Bien, y entonces, ¿qué es una ecuación de primer grado? Nosotros ya lo vimos las clases pasadas. Es aquella en la que el exponente viene siendo 1. A esta ecuación también se le conoce como ecuación lineal. Ya observamos que una ecuación lineal o ecuación de primer grado me va a resultar al unir todos mis puntos en una línea. En este caso estamos observando la siguiente ecuación. Tenemos en función de y en función de x, pero en realidad la que me importa es la función de x, que es la que se encuentra a la potencia 1. En este caso me está indicando que y es igual a 3 por x. Por lo tanto, yo voy a generar un tabulador. Este tabulador, obviamente yo voy a poner valores arbitrarios en la parte de x, ya que no es un problema como en el caso anterior. Este tabulador me dice que los valores más sencillos o más directos serían del menos 3 al 3 positivo. Esto es para abarcar lo que es tanto positivos como negativos. De ahí es que también me dice que entonces yo ya sé mi fórmula, por lo tanto me dice que y es igual a 3 veces x. Entonces yo sé que y es igual a 3. En el primer caso sería menos 3. En el segundo caso sería menos 2. Tercero, menos 1. Cuarto, 0. Quinto, 1. Sexto, 2. Y séptimo, 3. Y lo único que tenemos que hacer, pues empezar a hacer la multiplicación o lo que me esté indicando. En este caso sería 3 por 3, 9 y más por menos, menos. 3 por 2, 6 y más por menos, menos. 3 por 1, 3 y más por menos,
menos. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. Más por más, más. 3 por 2, 6. Y más por más, más. Y 3 por 3, 9. Y más por más, más. Por lo tanto, nosotros ya hemos generado coordenadas y vamos a empezar a reflejarlas en nuestro plano cartesiano. La primera coordenada sería menos 3, menos 9. Menos 3, menos 9, quedaríamos más o menos en esta posición. La siguiente, menos 2, menos 6. Menos 2, menos 6, más o menos esta posición. Siguiente, menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 en esta parte. 0, 0 nos quedaría en la parte central. 1,3 en esta posición. 2,6 en esta parte. Y por último, 3,9 en esta parte. Por supuesto, si ustedes lo hacen en una cuadriculada correcta, aquí yo tengo pues mi plano cartesiano, tal vez no están los puntos bien organizados, pero si yo lo hago correctamente en mi cuadrícula, esto me queda una línea recta, la cual esta sería una línea recta o una ecuación de primer grado positiva, debido a que la función va de este lado hacia el lado derecho. Si la función fuera hacia el lado izquierdo, sería una función negativa. Vamos a analizar lo que es la página 37 del libro. Nos dice, todo marcha sobre ruedas. En la competencia anual de Monster Truck celebrada en Tijuana, uno de los pilotos necesita saber la distancia que avanza su camioneta, figura 1, por cada vuelta que den las llantas, ya que con esta información podría definir mejor la estrategia de la carrera en una pista plagada de baches y obstáculos. El piloto consulta en un manual la gráfica 4.1 en la que se muestra la longitud de la circunferencia de la llanta con respecto al tamaño del diámetro. Por lo tanto, en el eje de las X encontramos lo que es la longitud del diámetro de una llanta y en el eje de las Y la longitud en centímetros de lo que recorre la circunferencia de la llanta. Nos está indicando un punto principal. Nos dice que cuando la llanta tiene un diámetro de 55.9, la distancia desplazada con respecto a la circunferencia será de 175.52. Por lo tanto, ya tenemos preguntas que nos dicen, las coordenadas del punto P son las mencionadas. ¿Qué representan los valores de esta coordenada? Pues obviamente la distancia de la llanta de acuerdo con su circunferencia. ¿Cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 50.8? Si nosotros hacemos una intersección donde está el 50.8 y lo cruzamos con el eje de las ordenadas, aproximadamente esto será 159, 160. Tendríamos que tener una regla muy específica para poder detectar eso. La siguiente, ¿qué distancia avanzará la camioneta Monster en cada vuelta de llanta si su diámetro mide 55.9? Pues bueno, ahí nos está indicando que serían 175.52. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a la gráfica 4? Pues en este caso, llevándolo a una ecuación de primer grado, nosotros nos estamos dando cuenta que cuando el diámetro de la llanta es 10, aproximadamente su cruce sería en 30. Entonces, yo desde ahí puedo darme cuenta que al multiplicar X por 3 me va a dar el resultado de Y. Si yo me voy al 30 y lo multiplico por 3, esto sería 90 y si observo su cruce, aproximadamente es en el 90. Se trata de una gráfica de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Sí,
porque los datos son proporcionales entre la abscisa y la ordenada, recordando lo que ya vimos en el video, donde proporcionalidad es un número que se ve reflejado en los demás números al hacer una multiplicación, división, suma o resta. Vamos a ver la siguiente página, que es la 38. De las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, determinen cuál o cuáles de ellas corresponden a una variación de proporcionalidad y escriban una palomita en el círculo. El primer ejemplo nos dice que es 1, 5, 2, 6. Si yo a 1 le agrego 4, esto me da 5. Si a 2 le agrego 4, me da 6. Si a 3 le agrego 4, me da 7. Y así sucesivamente estoy teniendo una proporcionalidad. Siguiente ejemplo. Nos dice que es 1, 4, 2 y 8. Si el 1 lo multiplico por 4, me va a dar 4. Si el 2 lo multiplico por 4, me va a dar 8. Si el 3 lo multiplico por 4 me va a dar 12, entonces yo sigo teniendo una proporcionalidad. Siguiente ejemplo. Si el 1 le sumo 4 me da 5, pero si al 2 le sumo 4 no me va a dar 4. Si a 1 lo multiplico por 5 sí me da 5, pero si 2 lo multiplico por 5 no me da 4. Entonces, en este caso, yo no estoy teniendo una proporcionalidad. Siguiente ejemplo. 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9. Si 1 lo multiplico por 1, me va a dar 1. Si 2 lo multiplico por 1, no me da 4. Si 1 lo divido entre 1, me va a dar 1, pero 2 entre 1 no me da 4. Por lo tanto, sigo sin tener una proporcionalidad. La página 39 nos pide que relacionemos las tablas anteriores con los gráficos que estamos viendo. Por lo tanto, mi tabla 4.3 corresponde a mi gráfica 4.1. Mi tabla 4.1 corresponde a mi gráfica 4.2. Mi tabla 4.2 corresponde a mi gráfica 4.3 y mi tabla 4.4 corresponde a mi gráfica 4.4. Y nos pregunta que qué estamos expresando algebraicamente, pues obviamente cuestiones de primer grado o lineales, principalmente la mayoría de ellas. En este caso, ya sabemos que una ecuación de primer grado pues es algo lo que estamos observando aquí, por ejemplo, y igual a 3x menos 4, debido a que su exponente está elevado a la 1. De ahí es que también estamos detectando que tenemos ecuaciones lineales positivas y ecuaciones lineales negativas. Tenemos también un ejemplo que nos dice que a partir de una expresión algebraica dada se construye una tabla de valores y con esto se traza una gráfica correspondiente. Después se determina si existe una proporcionalidad directa o no. Y es algo similar a lo que estuvimos trabajando durante el video, lo cual aquí nos dice que sí existe una proporcionalidad directa, ya que se trata de una recta inclinada a la derecha que pasa por el origen. También este sería otro factor para identificar proporcionalidades. Bien, entonces es momento, por favor, que saquen su cuaderno. Recuerden que debe tener margen, saludo Meraki, fecha y nombre. El objetivo es realizar ecuaciones lineales. El título son ecuaciones lineales. La actividad es la número 12. Nosotros ya acabamos de analizar las páginas de la 37 a la 39. Por favor, en su cuaderno van a graficar las siguientes dos ecuaciones. Siguiente paso es resolver las actividades de tu cuadernillo. La página 18, 19 y 20. Los incisos que estoy mencionando. Por último, es necesario que por favor envíen sus evidencias tomando foto de muy buena calidad a su cuaderno Meraki en la actividad número 12, su cuadernillo de las páginas 18, 19 y 20, abrir un archivo de Word, insertar las imágenes, guardarlo en formato PDF con su nombre completo,
subirlo en la plataforma Al Uso o EduCap en el espacio de la actividad número 12 de matemáticas. No se les olvide subir su actividad a la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.